Beto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días a todos los amigos de Pulso Informativo en Nativa. Bueno, Beto, salvo que usted me corrija, me parece que hasta usted perdió la confianza y mucha gente pensaba que Petro finalmente había hecho un buen papel, había llegado a la segunda vuelta, pero no se esperaba el triunfo de ayer. Que después de todo, además hay que decirlo, si no también me corregirá, es la primera vez en que un candidato presidencial de izquierda gana. Cuéntenos, Beto, por favor. Bueno, particularmente yo sí le tuve confianza a Petro, a pesar de que siempre todas las últimas encuestas que dieron los últimos 15 días eran de un empate técnico, y Hernández tenía un favoritismo, ¿no? Era obvio que tenía favoritismo, pero como usted lo ha remarcado, ha sido un desenlace bastante apretado. Sí. Ojo que es solamente por 3% que gana Pacto Histórico con Petro y al señor Hernández, que son más o menos 700.000 votos. Dígame, Entonces, de repente el cuadro se movió, claro, yo lo vi ya cuando recién estaban por culminar los conteos, pero me dio la impresión que Petro tenía más o menos 50% y Rodolfo Hernández 47%, así quedó. sí, más o menos, claro, son 11.281.000 votos, aproximadamente el 50%, el 50,44, y Hernández 10.580.000, que es el 47,31, ¿no? Más o menos así es ya al 100% del escrutinio, ¿no? Entonces son alrededor, pues, de no más de 700.000 votos, lo que lleva la ventaja Pacto Histórico, ¿no? Entonces esto ya marca un primer escenario, ¿no? Un primer escenario de que Colombia se encuentra profundamente dividida en el escenario que ha dejado no estas elecciones, ¿no? Sino el escenario de crisis permanente que ha vivido desde la asunción del uribismo en el 2002, ¿no? Claro. Una opción política de extrema derecha guerrista, violenta y incompetente para llevar adelante las demandas del pueblo colombiano, y lo hemos analizado en Pulso Informativo con el presidente. Está hablando usted de la derecha. De la derecha colombiana. Correcto. Que ha gobernado, efectivamente, y la última expresión ha sido del uribismo hacia el señor Iván Duque, que hemos visto desde el año 2019, expresiones de descontento y movilización permanente de la gente. Beto, me acuerdo que cuando asumía su gestión el presidente, aquí en el Perú, el presidente Pedro Castillo, designan en Relaciones Exteriores a Héctor Béjar. Y entonces empezaron a decir, ¿cómo es posible este gobierno que ponga en el gabinete ministerial a un guerrillero, a alguien que fue guerrillero, que estuvo preso y todo lo demás? Salvando lógicamente las distancias, entiendo que el presidente electo colombiano también ha sido guerrillero, claro, al margen de haber sido senador. Déjeme terminar, al margen. El proceso colombiano y el proceso democrático que está viviendo Colombia a partir de estas justas electorales, pero que han venido desarrollándose desde mucho antes, ¿no? Si bien es cierto, Petro perteneció en su juventud al movimiento M19, posteriormente este movimiento se incorpora a la legalidad y han sido actores preponderantes en la política local, regional, nacional. Ojo que Petro es su segunda candidatura, esta es su tercera candidatura, perdón, dos previas, inclusive la anterior la disputó con el señor Iván Duque la segunda vuelta, ha sido alcalde de Bogotá, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido inclusive concejal, ¿no? Entonces hablamos de un proceso democrático en Colombia que ha estado signado por muchos hechos y acontecimientos graves, ¿no? Ojo que antes del acuerdo de paz que se logró en el gobierno del señor Santos, ya en las finales de los 80, al mediados de los 80 también se firmó un preacuerdo con las FARC, con el gobierno de Belisario Bittencourt, y ahí Unión Patriótica, que era el partido de izquierda, perdió a casi 6.000 militantes, incluyendo dos candidatos presidenciales, el señor Jaime Pardo, que murió en el 87, y el señor Bernardo Jaramillo, que murió en 1990. Fueron asesinados dos candidatos presidenciales. Es como si acá en el Perú nos mataran a Alfonso Barrantes y nos mataran a otro candidato de izquierda, ¿no? A Javier Canseco, ¿no? Los mataran impunemente, ¿no? Entonces, ese escenario de convulsión social política ha vivido
Colombia estos últimos 30 años y que el proceso democrático esté expresado. Aunque Juan de la Puente decía 60 años de violencia. Pero, Alberto, algo que sí me gustó y que me motivó, envidia sana, por supuesto, es que al igual que en Chile, en Colombia, la otra parte ha reconocido en el mismo día la derrota, lo ha felicitado, en otras palabras, al contendor que ha ganado, y se acabó Buenas noches los pastores, o sea, no han habido denuncias de fraude ni nada por el estilo, tras el mismo proceso electoral, tanto en Colombia ahora como también en Chile con Boric. Cierto, ¿no? Pero han habido también sus tonalidades, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ya de conocerse la tendencia ganadora, el señor Rodolfo Hernández hizo un pequeño video en sus redes sociales y lo colgó, ¿no? Un video, si se puede decir, positivo, si bien es cierto, pues reconociendo la derrota, pero también se pronunció el candidato de la derecha de la primera vuelta, el señor Fico. Bueno, pero el señor Fico no llegó ni a la segunda vuelta. No llegó a la segunda vuelta, pero tuvo un mensaje bastante confrontacional, mandándole a cumplir sus promesas. Pero en el otro tono, la Asociación de Bancos de Colombia saludó con un mensaje bastante positivo, tendiendo puentes, como también la Asociación de la Industria colombiana, que también tuvieron a la hora, ¿no? Tuvieron bastantes mensajes de reconocimiento al nuevo presidente. Y alguien más al que usted combate de alguna manera, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe ha dicho: para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente, que nos guíe un sentimiento. Primero Colombia. No, ciertamente Uribe también ha tenido palabras de respeto y de reconocimiento a un ganador que ha sido a todas luces pues justa y democrática, ¿no? Yo creo que el escenario es bastante complejo, porque ahora el reto de Petro va a ser cumplir sus promesas, con la acechanza también de las fuerzas que van a querer de alguna manera arrinconarlo. Ojo que, si bien es cierto, en la primera vuelta y la elección de los senadores, Petro, Pacto Histórico y los representantes de la izquierda lograron 20 senadores, y con los aliados ahí tienen más o menos 44, se necesita 54 votos en el Senado para tener mayoría, y Petro ahorita no lo tiene, ¿no? Tiene alrededor de 44, ellos tienen 20, con los aliados los que están cercanos a ellos, otros 22 o 24 más, y solamente se llegaría a 44. Ojo que el Senado va a ser una disputa tremenda en la confrontación política que se inicia a partir del 7 de agosto. Muy bien. Beto, disculpe la confianza, ¿es posible hacer una brevísima pausa y luego continuar? Claro que sí. Correcto. Vamos a una breve pausa y seguimos en Pulso Informativo. Ya está con nosotros también el doctor abogado, exministro de Vivienda, ha tenido tantas funciones en la administración pública, pero lo convocamos siempre para que haga análisis de la coyuntura política. Así que regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar, la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando respecto de Colombia y el triunfo de la izquierda ayer en las presidenciales, nada menos que con Alberto Vega, y para eso no hemos contactado con Colombia. Alberto Vega es peruano, bien peruano además, y está a algunos kilómetros de donde se ubica Nativa Nos Conecta, pero maneja muchísima información, como siempre, en el ámbito internacional, sobre todo en el ámbito de nuestra región, y por eso nos está alimentando de mucha información esta mañana. Así que le voy a pedir al doctor Rudecindo Vega que le haga una pregunta, por lo menos en relación a Colombia, pero antes yo quería hacer la siguiente pregunta. Esto me lo pidió un amigo con quien debatimos a través del WhatsApp siempre, y me dice, ¿qué pasa con este señor Petro? ¿Cuál va a ser, digamos, su impulso económico para sacar adelante a Colombia y dar trabajo productivo? No se quiere bonos para trabajar para el Estado, como aquí en el Perú no necesitamos de bonos, sino de trabajo productivo y un buen impulso a la economía. ¿Qué ha dicho en su programa económico el candidato, que ya no es candidato, sino presidente electo, el señor Petro, Beto? Yo creo que la propuesta de pacto histórico es una propuesta programática de desarrollo nacional, ¿no? En democracia y respetando el esquema internacional, ¿no? Pero haciendo énfasis en lo que es el respeto a la norma, la Constitución del 91, la Constitución colombiana, pero más que el programa de pacto histórico, ha sido ayer el mensaje de Petro a sus simpatizantes, ¿no? El mensaje de Petro ha sido claro, ¿no? Ha sido que se abre un espacio para luchar por la paz, y para luchar por la paz hay que luchar por la vida. Para luchar por la vida hay que luchar por la justicia social, y para luchar por la justicia social, ha dicho, tenemos que enfocarnos en la inclusión social. Y ha dicho, o si bien es cierto un mensaje temático y dentro de un orden de ideas, él ha dicho que plantea un proceso de industrialización, de respeto a los derechos tanto de los empresarios como de los trabajadores, pero ha remarcado ahí con una propuesta también de defensa del ámbito ambiental, ¿no? Ha sido claro, ha sido contundente, una propuesta de desarrollo nacional, no ha planteado ni las propuestas programáticas del pacto histórico, ni en el discurso de ayer, Petro ha remarcado ningún tipo de nacionalización ni esquema económico que ríe con la línea económica que es vigente en América Latina, ¿no? Acentuando eso sí los derechos de las mayorías y con un Estado protector, ¿no? Muy bien, vamos a saludar a Rudecindo. ¿Qué tal, Rudecindo? Gracias por acompañarnos. No, a ti, Rodolfo, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Pulso Informativo y en Nativa. ¿Te animas a hacerle alguna pregunta? Sí, mira, a ver, primero que nada, señalar pues que a nosotros nos causa también, como lo acaba de señalar Rodolfo, sana envidia el proceso colombiano, en donde el mismo día el candidato perdedor reconoce al ganador y parece que entramos en un proceso de tranquilidad democrática y política. Entonces, lo que yo le preguntaría a Alberto Vega es, le diría, ¿cuán viable ve un gobierno de concertación impulsado por Petro? Sabemos que hay una propuesta programática, pero esa propuesta programática difícil que se implemente como fue presentada en la primera vuelta. Entonces, en la segunda vuelta han habido algunos acuerdos, algunas concesiones, algunas aperturas para concertar. ¿Cuán viable es una propuesta de gobierno de concertación democrática en Colombia, Alberto? Un saludo a don Rudecindo Vega, ahí en estudio. En el discurso de ayer de Petro, si lo analizamos y lo volvemos a escuchar y a entenderlo, lo que ha querido decir las bambalinas, también él ha llamado a un acuerdo nacional. Ojo que desde algunos años ha tratado de tener vigencia con el problema del uribismo respecto a los acuerdos de paz que se firmaron con Santos, ¿no? Pero ayer Petro ha llamado a constituir un acuerdo nacional, ¿no? Ha dicho que él, de acá nos perdonamos todos, le ha tendido la puente al señor Fernández,
al propio señor Santos, ¿no? Y ha planteado de que es necesario constituirse un acuerdo nacional. ¿Por qué, no? Dentro de la pregunta de don Rudecindo Vega, porque, como decimos, los 20 senadores que tiene pacto histórico, más los 22 o 24 aliados que tiene, no le va a dar mayoría, que son en la Cámara de Senadores 54 votos, ¿no? Y en los 54 votos se va a definir muchas de las propuestas de avanzada que tiene Petro, muchos de los acuerdos que tiene con otras fuerzas, y definitivamente la consolidación de un acuerdo nacional es, creo, el primer reto político que tiene Petro. El segundo reto político que tiene Petro e institucional es el tema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que el día de ayer han sido omitidas en el mensaje, ¿no? Entonces creo que eso va por otro carril, pero el carril político ha sido ya planteado, ¿no? Y es el gran desafío de Petro. Yo creo que, dadas las condiciones, como ustedes bien lo han remarcado, de envidia sana, estamos hablando pues de un cuadro experimentado políticamente y también institucionalmente en gestión, ¿no? Desde concejal, alcalde, congresista y senador. Y lo mismo pasa con la señora Francia Márquez, que también viene del desarrollo de la base social, abocada a derechos humanos y a poblaciones minoritarias, y un gran equipo de gente que trabaja definitivamente en el aparato público. Hay todo un proyecto de ampliarse en estos días la constitución de ese gran acuerdo nacional. La señora Francia ha sido empleada doméstica y luego ha estudiado Derecho y ha sacado su título, es abogada. Claro, ella es de una familia muy, muy humilde, y es una mujer que sufrió bastante, inclusive ha sido ama de casa, ha trabajado en una casa, ha trabajado en labores menores, ha sido mamá soltera, ha estudiado Derecho, se ha graduado de abogada y ha sido defensora de derechos humanos en varias regiones convulsionadas de Colombia, ¿no? Es un personaje realmente importante y valedero en esta etapa de la campaña, y va a ser también definitivamente en el gobierno. Muy bien, yo me permito hacerle la pregunta a Beto y también a Rudecindo Vega. ¿Cómo podríamos entender, o si es que hay un mensaje, gana la izquierda en el Perú, por más que digan que no, que Pedro Castillo no es de izquierda, no, gana la izquierda en el Perú, con todo lo que significa Pedro Castillo, y ya eso no es culpa nuestra, gana Boric en Chile, gana Petro en Colombia? ¿Cuál sería el mensaje, Rudecindo? Mira, yo lo que creo es, pero además hay características, Rodolfo, que hay que resaltar. Por ejemplo, tú acabas de hacer... O sea, los ganadores en Colombia son un ex guerrillero y una ex empleada doméstica. Sí. Fíjate lo que eso significa. En el Perú, el ganador es un profesor rural de un pueblo rural. O sea, ni siquiera te digo del distrito, de la capital del distrito, es de un anexo dentro del distrito, es un profesor rural. En Chile ha ganado un ex estudiante universitario que ha dirigido protestas en Chile. Entonces, ahí hay mensajes muy claros. Y creo que los mensajes claros es que hay sectores sociales que han sido marginados reiterada y históricamente por el modelo económico en nuestros países. Además, recuerda, y Alberto lo podrá ratificar, es la Alianza para el Pacífico era una alianza de países con modelo económico liberal, ¿verdad? O sea, Chile, Perú, Colombia, ¿verdad? Más aún, estuvieron confrontados con lo que era UNASUR y todo eso. Entonces, hay un mensaje importante, no solamente para nuestros respectivos países, Colombia, Perú y Chile en la interna, sino también un mensaje latinoamericano. O sea, Latinoamérica está buscando otro rumbo, otro modelo. Posiblemente en Brasil retorne Lula, ¿verdad? Pero es un modelo que también, vamos a decir, es diferente como opción política, es diferente a propuestas tipo Venezuela, tipo Nicaragua, ¿verdad? En donde ya hay dictaduras consolidadas, asentadas. Entonces es una propuesta de izquierda diferente. ¿Qué es lo que me causa a mí, sana envidia? El ver los procesos chileno y colombiano en donde las fuerzas políticas perdedoras reconocen al ganador, pero además de eso, ver que los gobernantes tienen la intención de impulsar acuerdos de concertación. Lamentablemente en el Perú eso no lo hemos tenido ni lo tenemos ahora.
Muy bien. ¿Qué dice Beto? Y con eso ya no le quito tiempo. Vamos con su análisis, por favor, a la pregunta. Sí, yo creo que coincido también con Rudecindo de que vivimos momentos especiales para América Latina. Creo que la confrontación social, en primer lugar, social, y política a las medidas neoliberales que se han aplicado en nuestros países en los últimos 30 años han recrudecido en la búsqueda de alternativas. Ahora, las búsquedas de alternativas han tenido sus expresiones diversas, ¿no? Pero han creo, consolidado algo, ¿no? Han consolidado un espacio, un núcleo de reconstrucción y de reorganización del movimiento popular y social, ¿no? Eso lo hemos visto en Chile. En Chile, los jóvenes, los sectores organizados, vinculados a la confrontación con el modelo, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de jóvenes profesionales, estamos hablando de campesinos, han impulsado todo un proceso de cuestionamiento a la constituyente pinochetista. Y lo mismo ha pasado en Colombia. Los acuerdos de paz, las políticas neoliberales han empujado justamente a los sectores más desfavorecidos a buscar y luchar por cambios más concretos, ¿no? En el Perú hemos tenido, si bien expresiones de rechazo, pero no hemos tenido espacios de unificación y de centralización, y tampoco líderes que han llegado a eso. Cuando hablamos también de envidia sana, bueno, hemos tenido a la señora Dina Boluarte que por un tubo ha llegado a ser vicepresidenta, y hemos visto que a la diferencia de la señora Francia Márquez, que viene de toda una experiencia de lucha personal y política en un sector político y social, y lo mismo con el presidente Petro, que tiene toda una experiencia y trayectoria, ¿no? Con el presidente Castillo no hemos tenido esa experiencia, salvo pues la que le hemos conocido en la huelga del 2017. Pero bueno, creo que los vientos van hacia una confrontación política, institucional, social, con las medidas neoliberales, pero también se tienen que buscar causas adecuados para poder enfrentarlos en democracia y con viabilidad de gobernabilidad. Muy bien. Alberto, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Rodolfo, para ti, también para Rudecindo y para todos los amigos en Nativa. Muy gentil. Muchas gracias a nada menos que Alberto Vega Tapia. Bueno, ¿qué impresión le da esta coyuntura nueva? Casi todos los días tenemos nuevas cosas con el presidente de la República. Hay quienes piensan que con el presidente ya no se puede seguir avanzando, tiene que renunciar, no sé si convocar elecciones, si lo deben vacar, etcétera, etcétera, pero ya se habla de una segunda posibilidad. Y en medio de eso, la vicepresidenta lamentablemente también está en cuestionamiento y hay una pretensión del Congreso de inhabilitarla. ¿Qué le parece? Mira, Rodolfo, varias veces lo hemos conversado. O sea, yo siento que lamentablemente en el Perú nos ha tocado una clase política demasiadamente pobre formada en términos de pensar el país, de sentir el país, de proponer una política nacional. Nuestra clase política cada vez está en un deterioro mayor y entonces priman los intereses individuales, particulares o de grupo, y a veces de grupo de muy mala maña, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces tenemos partidos, clubes electorales o bandas u organizaciones criminales. Entonces vamos a decir, ese es un diagnóstico terrible y duro. Y gran parte de esa clase política la tenemos como oposición en el Congreso. Ellos, desde que perdieron, no reconocieron al ganador, no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo, más aún lo que quisieron es invalidar las elecciones, no dejar lo que asume el gobierno. También habían cuestionado el gobierno de BPK, me parece. Y también habían cuestionado, ¿verdad? Entonces no quisieron dejarlo asumir el gobierno, y cuando finalmente asumió, trataron de enlodar su triunfo con una campaña internacional. Fueron a la OEA. Y fueron a la OEA, tampoco lo lograron, fueron hasta España, no lo lograron, ¿verdad? Y ya el presidente... Pero crearon una comisión investigadora. Y crearon una comisión investigadora que acaban de cerrarla. Y que no han encontrado nada. Y no encontraron nada. Y luego, cuando ya el presidente asumió el gobierno, y han hecho todo lo posible por evitarlo, dejarlo gobernar, y con constantes pedidos de interpelaciones, de censuras a ministros, de 2 vacancias ya, una no admitida, otra admitida y rechazada por el propio Congreso,
con censuras a ministros. Pero este gobierno también se ha portado mal. Sí, y lo que quería decirte es, y además de eso, con investigaciones y procesos a la vicepresidenta. Pero ese desastre que es la oposición tiene un aliado que es extraordinario, Rodolfo. ¿Quién es? El presidente. Es el propio gobierno. Entonces tenemos a un gobierno que no se cansa, porque no se cansa, no se agota de cometer errores todos los días y todas las semanas. Y entonces, mira, los procesos de designación de gente impresentable, o sea, y yo ahí sí te digo, no es cierto que en el Perú no existan profesionales muy bien formados en provincias, en distritos. En todo lado hay extraordinarios profesionales, más aún si es de izquierda, con vocación de izquierda, pero parece que en el gobierno se encargaran de seleccionar a los buenos afuera, a los malos los seleccionamos y los nombramos en los cargos. Entonces, y eso es lo que hemos tenido, ¿verdad? Hemos llegado a un nivel en una oposición voraz por tumbar al gobierno y hemos llegado a un gobierno que no gobierna. Entonces, lamentablemente no tenemos gobierno. Entonces, vamos a decir, en un escenario de ese tipo, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Claro, justamente eso, ¿no? ¿Qué nos queda y qué se puede hacer frente a ese contexto? O sea, ¿cuál es la salida? Eso se lo vamos a preguntar a Rudecindo Vega luego de la pausa, ¿le parece? Perfecto, claro que sí. Regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Estamos conversando esta mañana nada menos que con el doctor Rudecindo Vega. Una noticia de hace algunos minutos. La Junta de Fiscales Supremos acaba de elegir por unanimidad a la doctora Patricia Benavides Vargas como la nueva fiscal de la Nación. Antes de la pregunta que le había hecho antes de la pausa, quisiera una impresión suya sobre esta elección. Mira, ya era una necesidad que tengamos un fiscal de la Nación titular y que ojalá nuestra nueva fiscal, Patricia Benavides, pueda ayudar a consolidar la institucionalidad en la Fiscalía. Todavía no es una fiscalía completa, faltan todavía a designar algunos fiscales supremos más. Claro. Y ojalá que en ahora su solamente gestión, son cuatro. Son cuatro. Y ojalá que en su gestión eso se haga una realidad, pero sobre todo que ella pudiera recuperar una institucionalidad que en los últimos tiempos estaba siendo cuestionada, con que ella nos dé la tranquilidad de tener una institución seria que contribuya a la justicia y a la democracia en el país. Creo que eso va a ser clave. Necesitamos institucionalidad y ojalá que rostros nuevos, frescos como ella, nos den esa garantía de que así va a ser. Muy bien, a propósito de institucionalidad, Rudecindo, ¿cuál es la salida? ¿Qué opina usted? ¿Por dónde podemos ir? ¿Cuál es la hoja de ruta para salir de este embrollo que arrancó con fuerza desde el 2016 y se ha ido agravando más? Mira, en esta suerte de deterioro gubernamental, y cuando digo deterioro gubernamental me refiero tanto al Ejecutivo como al Congreso, para decirlo, ¿no? Tanto al gobierno como a la oposición. En este deterioro de la clase dirigente, de la clase política en el país, lamentablemente nos encontramos en un entrampamiento duro. Y lo voy a decir por qué.
el gobierno no va a poder vacarlo porque no tiene los votos todavía, ¿verdad? Y mientras no tenga los votos, no hay vacancia presidencial y vamos a tener al presidente en ejercicio. El Congreso no va a poder vacarlo. No tiene los votos. Pero por el otro lado, el presidente no tiene posibilidad de disolver el Congreso, porque el Congreso no le va a dar la posibilidad siquiera, ¿verdad? El Congreso... la bala de plata. Claro, no van a gastar su bala de plata nunca. ¿Por qué? Porque tienen miedo que después puedan venir otro que les obligue a hacer uso de la bala de oro. Entonces ellos quieren terminar su periodo de 5 años. Y el gobierno también. Claro, y el gobierno también. Entonces, en eso están de acuerdo. Sí, claro, en ese escenario, en donde los dos están de acuerdo en quedarse hasta el 2026, posiblemente ninguna de estas salidas institucionales o constitucionales pueda ser un dato de la realidad. O sea, con eso estamos condenados a vivir en desgracia 5 años más, Rodolfo. Esa es la penosa situación. Entonces, lo que queda es, vivimos esos 4 años más en esta situación y posiblemente sin cambios de reglas de juego o reglas de juego empeoradas. Yo creo que ahí hay un rol clave. La sociedad civil tiene que participar, la calle, sea para una salida rápida, ahora que salga, ¿verdad? O el 2026. Pero ya vio lo que pasó el 4 de junio. Claro. Dio vergüenza. Claro, pero fíjate, la sociedad civil tiene que activarse para mejorar las reglas de juego. Lo promovió Rafael López Aliaga. Al final el que hizo todo me parece que fue Jorge del Castillo, estuvo Pilar Nores, Carla García... Sí. Pero fue un fracaso tremendo. Es que, mira, son liderazgos políticos de una clase política que ya está siendo dejada de lado y que ellos sienten que no deben de ser dejados de lado. Entonces, a mí esa clase política no me preocupa mucho. Lo que a mí sí me preocupa es que existan movimientos radicalizados, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, que puedan marcar la pauta. Y esos extremos en realidad no nos ayudan en el país. Necesitamos salidas democráticas, constitucionales, y claro, si a mí me dicen cuál es la salida, yo creo que la mejor salida en este momento es el acuerdo para recortar el mandato del presidente y del Congreso, modificar algunas reglas de juego y convocar elecciones. Pero recorte de mandato sin nuevas reglas de juego es otra desgracia igual. Tiene que ser recorte de mandato con nuevas reglas de juego. Si tú me dices qué reglas de juego, yo, por ejemplo, te diría... Breve. ¿Por qué no hacemos una modificación normativa que impida que participen no solamente sentenciados, sino también políticos con acusación fiscal suprema? Nada menos. Así de simple, ¿verdad? Una salida muy concreta, muy rápida. Y de esa manera, seguramente nos libramos de un montón de delincuentes candidateando en el Perú. Ha sido Rudecindo Vega. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ti. Muy bien.